Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 1 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy ya vamos a dar comienzo a las clases correspondientes del tercer corte de este semestre 2021-2. Entonces voy a compartir con ustedes la plataforma del SAYA en su aula virtual de Dibujo Libre 1. Vamos a quitar algunas cosas por acá. Bueno, ya me está confirmando que se puede ver, que ustedes ya están viendo lo que les estoy mostrando. Entonces, voy a hacer primero la parte de qué es lo que vamos a ver. Entonces me voy a ir al plan de evaluación, recordándoles que, bueno, que ahí tienen algunas cosas por observar ya para este tercer corte. Entonces, ustedes revisan acá. Acuérdense que tienen esto, plan de evaluación, le da clic, él está insertado. Ustedes lo pueden descargar, ojalá que lo hayan hecho la mayoría. Revisé, no sé si contestaron la encuesta, fueron muy pocos. Ok, ustedes al revisar este plan de evaluación y de actividades, entonces tienen el tercer corte, ya pasamos la semana 13, que fue correspondiente pues a entrega de notas, que esa fue la semana del 10 al 14. Entonces, pues bueno, ahí ya en la plataforma pues ustedes pueden ver sus notas en calificaciones. Yo pronto voy a estar colocando lo que llevan de récord del primer corte y segundo corte correspondiente ya a lo que sería el 60%. Entonces, de allí, pues ustedes van a poder observar, pues, cuál sería, digamos, pues, el porcentaje faltante, de manera que, bueno, que este tercer corte, pues, ustedes tengan una buena participación y buen recorrido en lo que sería la parte pues, de notas, de evaluaciones pues, realización de actividades. Entonces, en este tercer corte, y lo coloco así un poquito ampliado para poder ver los renglones, entonces, pues aquí ustedes revisen, recomiendo, tenemos pues esta planificación desde que empezamos. Entonces, son revisión de contenidos por parte de ustedes, era preferiblemente en la primera semana del tercer corte, esa semana 13. Vamos a tener los webinars correspondientes, espero que se den todos, son 4. Vamos a tener la interacción por los foros, por supuesto por los chats y también por los webinars. Y cuando se cuelguen los webinars o cuando se cuelguen los videos grabados en YouTube, pues también pueden participar por allí. ¿Por qué estoy hablando de participación? Porque van a tener, si se fijaron en lo que está en los bloques del tercer corte, van a tener un foro de participación que es una medición de participación. Es importante entonces que hagan toda esta dinámica para que obtengan 5 puntos allí. Y ya les explico cómo va a ser esa dinámica. Tienen otra actividad relacionada a lo que se va a explicar el día de hoy con respecto a las técnicas de dibujo arquitectónico en dibujo libre, ¿ok? Técnicas sobre todo de ambientación también. Entonces, esas dos actividades en principio va a valer un 20%, ¿ok? La participación 5 puntos y la actividad 15 puntos, la actividad de composición de dibujo libre con respecto a la parte de técnica arquitectónica, dibujo arquitectónico y la parte de técnica de ambientación. Luego, bueno, aquí yo les coloco que van a tener una actividad, esto va referido a lo que es la figura humana y pues todo, digamos, la parte de ambiente, que poco a poco vamos a ir visualizando y comprendiendo. ¿Ok? Y vamos a tener, lo que pasa es que aquí no se ve, pero una actividad relacionada ya a lo que sería el manejo de perspectivas con un punto de fuga. ¿Por qué? Porque esto va a dar inicio, o es una antesala a lo que ustedes van a ver en dibujo 2, dibujo libre 2, que dibujo libre 2 es básicamente dibujo en perspectivas. Entonces, la última actividad, pues, esta que ustedes ven acá, que se refiere, pues,
a la aplicación de básicamente pues todas las técnicas y pues contenido que se desarrolló durante el semestre, pero presentado en una perspectiva, en un dibujo libre de perspectiva, y ese tiene un valor de 20 puntos y corresponde al otro 20% del tercer corte. Entonces, con esas tres actividades, nosotros vamos a completar el 40% del tercer corte. Entonces, la semana esta del 18, que es del 14 de febrero al 18 de febrero, es allí no vamos a tener ya, como quien dice, pues más clases, sino que es la semana de entregas. Entonces, es bueno que tomen en cuenta que finalizaremos, creo que está allí dentro de las fechas de entrega recomendadas, que finalizaremos digamos, las clases el 17, en la semana 17, es decir, del 7 de febrero al 11 de febrero, haciendo pues todas las entregas que falten. Ok, creo que los puse hasta no sé si recuerdo, hasta el domingo 12 de febrero. Bien, y de manera que pues tengamos esta para corregir, y bueno, cuando yo esté corrigiendo y esté evaluando, pues ustedes tengan esa dinámica que siempre trato de que haya, que vayan revisando, vayan revisando sus notas, porque es importante que estén pendientes de eso, porque bueno, como ustedes son bastantes dentro de lo que es la parte de la plataforma, o sea, yo manejo entre ustedes 2 sesiones de dibujo libre 2, manejo 60 estudiantes. Entonces, el hecho es para no tener errores cuando se asienten las notas, pues ustedes también estén corrigiéndome, porque puedo tener ciertos errores allí, me ha pasado. O sea, errores, ¿en qué sentido? En que me faltó una nota por allí, o bueno, ustedes están en conformidad con lo que sacaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso quiero que suceda para que cuando ya se entregue la definitiva, pues no haya complicaciones en ese sentido. No sé si me explico con esto. Sí, profe, está bien. Ok, vamos a ver quién está hablando por acá. Aquí está Camila, los demás no sé qué se hicieron. Ok. Bueno, eso por ahí. Entonces, pendientes con eso, que este mismo plan de evaluación pues se refleja en lo que es lo que ustedes tienen en el tercer corte. El tercer corte está dividido, como ven, por allí hay una bullita, no sé si soy yo o alguien por aquí. Creo que es Luisa. Ok. Les decía, tercer corte está constituido de 3 unidades, dibujo libre, perdón, dibujo arquitectónico, pero no es el dibujo arquitectónico que de repente se puede pensar que es hacer plantas, fachadas, no. Es la técnica de mano alzada que aplicarían de alguna manera pues los arquitectos, que fíjense, muy a propósito, pues he colocado algunos dibujos al respecto de eso. Es el trazo, digamos, firme y de repente proyectado, ¿no? Como dando cierta tendencia a lo que sería el infinito, y eso, bueno, lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces ustedes van a ver imágenes relacionadas con el contenido, con la unidad. Van a observar también un video colocado. Ustedes, por supuesto, pueden ver muchos más ejemplos de videos de cómo sería el dibujo arquitectónico o la técnica de dibujo arquitectónico, quiero acotar eso. Vamos a ver, ahorita vamos a revisar la unidad del dibujo arquitectónico, que es lo que nos vamos a basar el día de hoy. Aquí van a tener esta sesión grabada después de que se edite. Y bueno, aquí la actividad del foro. Van a tener la ambientación como unidad 7, referida a ambientación. También es una técnica donde nosotros colocamos ciertos elementos como de exterior, como de contexto, de algún elemento. Por decir, dibujo de
nubes, de vegetación, de texturas, por decir, de acabados de piso, etcétera, etcétera. Luego, bueno, aquí va a estar esa actividad de ambientación de dibujos libres, donde van a aplicar dibujo arquitectónico y ambientación. Principios de perspectiva, que sería la última unidad, la unidad 8. Entonces van a observar también un dibujo referido a ese tema, un video referido al tema de punto de fuga, el libro de la unidad de principios de perspectiva, las secciones grabadas y la actividad de dibujo de perspectiva. Esta no la voy a explicar hoy, pero sí es bueno que la vayan visualizando, porque en el foro de participación, igualmente vayan visualizando el de ambiente de dibujo, en el foro de participación que ustedes tienen acá arriba, que son los 5 puntos, entonces vamos a explicarlo y cualquier duda me la van diciendo. Entonces, dice acá, foro para dibujantes, tu participación es importante. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Este foro servirá para aclaratoria de dudas de dibujo libre durante el tercer corte, ¿ok? Ya sea de dudas sobre las técnicas, inquietudes, también comentarios de valor respecto a lo que ustedes pueden opinar sobre el dibujo libre, y pues cualquier técnica que de repente no se esté hablando en el dibujo libre, pero que ustedes la manejen y puedan entonces dar ciertos datos allí dentro de ese foro. Entonces, aquí este foro ayudará y servirá para realizar las revisiones que ustedes quieran hacer para salir de dudas con respecto a las actividades que se vienen. Correcciones también, adelantos de dibujo libre que puedan ustedes tener alguna aclaratoria, etcétera, las pueden colocar aquí en este foro. ¿Ok? Allí dice sobre las actividades del tercer corte. Pueden interactuar, retroalimentarse, no solamente conmigo, sino entre ustedes, porque esto será de apoyo justamente para el desarrollo de las actividades. Allí les coloco, en fin, todo lo referente a temas de las unidades del tercer corte, específicamente tercer corte, ¿ok? Este foro sirva de aportes importantes para el dibujo libre, que nos ayude al feliz y exitoso término del corte, y yo podría decir del semestre 2021-1 con respecto a dibujo libre 1. El estudiante de dibujo libre 1 podrá realizar y demostrar con al menos 5 participaciones, recuerden, 5 participaciones durante el tercer corte, valiéndose de los siguientes recursos. Entonces, cuando ustedes vayan a participar, van a participar de la siguiente manera. Debe haber una captura o capturas de pantalla de procesos de elaboración de dibujos, y elaborar una duda con respecto a eso para que haya una revisión y una corrección. Entonces allí hay un valor de un punto. El otro puede ser participando, puede ser no, debería ser texto, con un texto o un audio que pueden manejarlo desde allí, desde el foro, realizando preguntas en cuanto a actividades o realizando comentarios o realizando temas referidos. Entonces, si colocan algo allí referido que tenga contenido de valor, entonces allí tiene un punto, van a tener un punto. Capturas de pantalla con los comentarios de sus intervenciones en los webinars, ¿okay? Si participan en los webinars con un comentario de valor importante, entonces hacen referencia al webinar donde participaron y comentan qué fue lo que dijeron, ¿ok? Dentro de los webinars, por supuesto, Dibujo Libre 1, en el tercer corte. De hecho, si participan luego, cuando les digo que participen en comentarios en YouTube, cuando se coloque el video grabado allí, si hay un comentario de valor, lo pueden perfectamente hacer una captura de pantalla y lo colocan aquí en este foro. Y comentan que participaron allí. ¿Ok? Entonces allí tienen otro punto. Otro punto de la manera de cómo se evalúa, pueden interactuar, responder dudas de sus compañeros y viceversa. ¿Ok? O sea, no solamente que sea yo quien responda las dudas, si ustedes saben que están seguros de que
pueden ayudar a sus compañeros a sacarlos de las dudas y yo todavía no he interactuado, pues ustedes perfectamente lo pueden hacer. Allí van a tener otro punto de participación. También puede participar dando sugerencias de dibujo y otras ayudas, ¿ok? Es decir, lo que les dije en principio, que si ustedes tienen alguna técnica que manejan y no se ha hablado acá, y pueden hablar al respecto de ella porque les parece interesante, o pueden compartir de repente un video que pueda dar aporte al dibujo libre, y lo comentan, por supuesto, allí tienen un punto más. Entonces allí se cumplirían los 5 puntos con respecto a la participación. ¿Sí? Otra cosa es que si participan en el grupo de Telegram de Dibujo Libre 1, con contenido, con tema o con comentarios de valor, entonces con aportes críticos, sí, de manera crítica, entonces eso también lo pueden subir aquí dentro de este foro. Sí, por eso les coloqué nota importante. Si la duda, comentario o valor se realizó por el chat de Telegram u otro medio, el estudiante podrá colocar a través de una captura de pantalla su participación dentro de este foro. ¿Ok? Entonces, obviamente, esas participaciones son referidas al tercer corte. Segundo y primer corte no son válidas. ¿Ok? Participan en el foro dando clic, ya saben cómo entrar. Bueno, Camila tengo que revisar, Omar también. Y ya les coloco el reviso y les coloco el punto de participación. Entonces, añadir tema de debate. Tienen todas las herramientas posibles a través del insertar imagen. De repente el video, si lo toman de internet, un video que puedan recomendar sobre al tema en específico y lo comentan, pues pueden simplemente pegar el enlace y se revisa. Tienen para grabar la voz, si les da pereza de repente escribir, entonces aquí se graban y pues envían su participación, ¿ok? Y listo. Aquí en avanzada pues le da un poco más de recursos, ya creo que ustedes pues están expertos en eso porque ya hemos manejado foros. Entonces pues aquí les aparece un poco más de herramientas y pueden hasta juntar archivos si es de ser que lo necesiten, pues. Ok. Y bueno, eso con respecto a esta actividad. No sé si tienen alguna duda que quieran hacer con respecto a esto. No, profe, está bien. Gracias, Camila. Ok, entonces, vamos nuevamente a unidad 6. Vamos a cerrar aquí que me parece muy... Entonces, en dibujo arquitectónico. Entonces van a tener ustedes el video, bueno, que vean ese video, unidad 6. Entonces tienen el libro, allí les coloco de qué trata. La expresión del dibujo arquitectónico es considerado como un elemento donde se manejan herramientas, tales como ejes, ambientación, representación de color, acabados. Acostamientos no era la palabra, es acotamiento. Voy a anotarla por aquí porque siempre se me olvida editar eso. ¿Okay? Acotamiento es medición realmente o dimensionamiento. Isometrías, antropometría, relación del espacio, figura humana, entre otros. Voy a revisar el chat. Aquí Camila, aquí participó Camila y Yaliet. Ok. Entonces, tienen expresión arquitectónica en el dibujo. Es por eso que yo les he insistido en que es la parte de técnica más que del hecho de que vayamos a realizar a nivel de dibujo técnico, algún plano de distribución o una fachada o una sección. No se refiere exactamente a eso, o por lo menos no lo quiero llevar a eso porque resulta que ustedes necesitan herramientas para el dibujo en el caso de diseño gráfico.
Y por supuesto, manejar proporciones, saber que pues el diseño, como el diseño está basado en la parte del ser humano, ¿sí? El diseño, pues todo diseño que se respete, pues toma en cuenta las necesidades del hombre. Entonces, es por ello que pues la idea de la proporción, de la jerarquía, de todo esto, pues se maneja en función de, pues, de nosotros, del hombre. Pues. Entonces, se denomina dibujo arquitectónico a la delineación, la figura que se lleva a cabo sobre una superficie, con la intención por lo general de representar una imagen, la parte arquitectónica, por su parte, es aquello vinculado exactamente a la arquitectura, la especialidad orientada al diseño y construcción de edificios. Eso es totalmente cierto, no lo vamos a cambiar. El dibujo arquitectónico es aquel que se caracteriza por representar arquitectura, sea como detalle arquitectónico o como espacio arquitectónico. Básicamente eso. Y lo otro, en cuanto a cuando estamos hablando de proporción y que está relacionado a lo que es la antropometría, lo que es la figura humana, el hombre, entonces pues esos elementos que se dibujan pues van referidos por supuesto a la figura humana y a su vez pueden ser espacios tanto urbanos como espacios, si se quiere, más naturales. ¿Ok? ¿Urbanos en qué sentido? Bueno, que puede haber ciertos elementos de edificados o no, o a lo mejor pueden ser abstractos porque puede funcionar, pero que estén referidos a una escala humana. ¿Ok? No sé si me explico con esto, no sé si quieren agregar alguna otra cosa con respecto a lo que piensan ustedes es el dibujo arquitectónico. Profe, quiere decir que debe estar como con simetría lo que vayamos a hacer de la casita y eso, por decirlo así. Exactamente que sea simétrico como tal, o sea, que el concepto de simetría se vaya a utilizar. No necesariamente, o sea, puede que sí, puede que no. Me refiero con estos elementos a que más que sean proporcionales, ¿ok? Se vean coherentes en el dibujo, ¿ok? No sé si me explico. Y, Sí, profe. okay. Y por otro lado, pues lo que les comentaba también cuando estábamos hablando que observaran las imágenes, era que fíjense en el trazado. Ok, el trazado es un poco más, si se quiere, libre. ¿En qué sentido? En que ese trazado es como una especie de línea guía que se va como en el infinito. O sea, por lo general lo que hacemos, o lo que hacen la mayoría de los arquitectos, es trazar y no borrar la línea, pero fíjense que en este caso es, digamos, los bordes de esos elementos que se representan, pues se ven un poco más marcados, con mayor valorización, pero los que están por atrás, pues está marcado, más no se representa tanto, pero es una cosa de detalle. Igualmente, pues el tipo de trazado que hemos venido pues tratando de, de hacer o que se ha venido tratando de orientar, pues está presente allí, un poco para eso, para expresar el valor, las sombras, las texturas, ¿ok? Entonces, fíjense que el dibujo arquitectónico, si quieren, en esta representación es un poco más abstracto y simple, sencillo. Pudiéramos estar hablando de criterios minimalistas, es decir, que en la semántica o en la significación de los elementos, pues fíjense que es un elemento, si vemos la figura humana que estoy señalando en este momento, pues la reconocemos como figura humana, pero si se quiere, pues no está como detallada. No sé si me explico. Igualmente para los elementos, si se quiere, de vegetación, sabemos que es vegetación, pero fíjense cómo está representada, si acaso con algunas líneas que hacen ver esa significación de vegetación, o estos colgantes, que fíjense que es una línea que se cuelga y simplemente es unos elementos
trazados a la semejanza de una, de una, de una planta que cuelga así. Entonces, a eso me refiero también, a esa abstracción que se hace para representar los objetos en el dibujo, ¿ok? Pero que dan ese significado y que dan esa lectura de, pues ya de esa representación, de ese espacio, de lo que es quizás esa arquitectura o ese paisaje, ya sea rural o ya sea urbano, ¿ok? ¿Sí me explico? Espero que me estén entendiendo hacia dónde los quiero dirigir. Sí, Ujú. Sí, profe. Ok, fíjense que las líneas que están en el piso, por ejemplo, si analizamos este dibujo, y es un poco también la intención con respecto al análisis del dibujo, fíjense que son simples trazos, pero hacen ver como que de repente hay una textura ahí con un acabado, ¿sí? Entonces, resulta que es simpleza, pero también a la vez nos identifican los elementos, ¿ok? Entonces, fíjense las maneras de representación. Fíjense las maneras, por ejemplo, de las aberturas, porque sabemos que hay aberturas, pero no son tan detalladas como que la ventanita que siempre dibujamos o que le hacemos pues digamos, todos los detalles, ¿no? Simplemente es con la representación, digamos, rápida de ese elemento, pues podemos, fíjense todo lo que se puede representar. Ya, pues fíjense que también es recurrente y es válido, pues también utilizar otros elementos, quizás como el collage y por supuesto el color, la gradación del color, para representar un poco más elementos detallados, como en el caso de esta figura que está aquí, que es por supuesto diferente acá, pero cuela. ¿En qué sentido? En que la proporcionalidad en cuanto a lo que es el espacio, pues está, digamos, proporcional a lo que sería el espacio y a donde está la posición de la figura. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta. ¿Ok? Entonces, esa es la idea con respecto a lo que es el dibujo arquitectónico o la técnica de dibujo arquitectónico. Aquí ustedes van a observar el objetivo de aprendizaje de la unidad 1, pues es elaborar un dibujo arquitectónico considerando para ello sus elementos constructivos, ¿ok? No tanto como ejes, los ejes los vamos a ver como líneas de representación, líneas guías. Tenemos que ver la ambientación pues va a hacer o va a constituir de lo que son las texturas, lo que son quizás elementos que están alrededor de algún elemento principal, representación de los colores, los acabados, el acotamiento, que aquí sí lo escribí bien, isometría y su aplicación. Isometrías, ¿en qué sentido? Pues ya en la parte, estamos hablando un poco ya de lo que sería 3D. Contenido, manejo de la representación de plantas, esto es lo que nos pide el programa, sin embargo, no es que lo estemos moviendo, sino que lo estamos haciendo, o lo vamos a hacer a nivel de tercera dimensión, ¿ok? Por supuesto vamos a tener que utilizar todos estos elementos, ambientación, la valorización, acabados, a través de, por supuesto, de una lámina, en una lámina, no en un formato. Manejo de representación de colores, esto hay que hacerlo. Las vistas, las que se van a manejar, pues por supuesto son las laterales, o a veces las aéreas. Planta de techos como tal no lo vamos a desarrollar, pero sí vamos a ver elementos que constituyen algunas cosas de valor arquitectónico. Acompañamiento de manejo de escala, sí lo vamos a hacer, a pesar de que no manejemos una escala directa, por decir 1.20, 1.50, sino es una escala que se escalaría, valga la redundancia, a lo que sería el formato y a lo que se observa de repente de un dibujo, de una referencia, es la referencia de dibujo que se puede tomar, ¿ok? Aquí por acá, acabados, ambientación, valorización, es importante. Manejo de los principios que rigen el levantamiento de isometría, sí lo vamos a hacer, y la perspectiva caballera, ¿en qué sentido? En el sentido de que vamos a manejar situaciones en tercera dimensión,
¿ok? Como les digo, eso es lo que está planteado dentro de lo que sería el cronograma curricular o el programa de dibujo libre. Sin embargo, pues se hace la adaptación o personalmente como docente, pues hago la adaptación hacia lo que sería el diseño gráfico, porque son elementos, como digo, de técnicas que ustedes necesitan como diseñadores gráficos, pero que realmente como tal, hacer un plano arquitectónico no me parece lo ideal. Van a revisar acá en este libro también, eh, esto es un video, dice cómo dibujar como arquitecto, los mejores tutoriales en YouTube sobre dibujo arquitectónico. Entonces es recomendado, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se hace. Creo que no es, no es YouTube, yo creo que lo tengo abierto, pero entonces da algunas recomendaciones al respecto. Vamos a ver si es este de acá. Ah, es en plataforma, por cierto, plataforma arquitectura. Ok. Entonces, aquí les dice, para cerrar acá, mejores tutoriales, como les decía, ese es el título. Entonces, ustedes pueden observar más elementos, sobre todo el trazado, sobre todo cómo se hace la proporción, ¿ok? Aquí les dice las líneas un poco trémulas, trazos con esquilas traslapadas, las sombras con un achurado, las letras en caja alta. Es innegable que los arquitectos desarrollan un particular estilo de dibujo con el paso del tiempo. Yo le agregaría también, en el caso del diseñador gráfico, que también les he dado clase también a diseño industrial, pues que en la medida que se desarrolla el dibujo, pues uno va agarrando un estilo de dibujo muy particular, muy personalizado, que en la medida que pues la práctica va dando, pues se va acentuando mucho más, ¿no? Eh, y bueno, básicamente esto por acá. Aquí también les deja unos enlaces de YouTube para observar técnicas de dibujo, entonces es bueno que los vean, ¿ok? Fíjense todo esto, cómo se realiza, el trazado sobre todo me interesa, fíjense la abstracción que hacen con respecto a la figura humana y la proporcionalidad que hay, las texturas en cuanto a ambientación, por ejemplo, de la representación del agua, representación de elementos que están como en pendiente, ¿sí? Digamos lo que es sombra y luz, de esta manera a nivel del trazado, ¿ok? Y así van a ir observando ustedes, pues, si se colocan. Esto es importante que los vean, de cómo es digamos, una manera fácil de hacer figuras humanas, ¿ok? Y una manera fácil de hacer vegetación, representar vegetación, ya salirnos del típico representación de la vegetación, que es mucho más sencilla, serían dos líneas, digamos un óvalo o un círculo, dependiendo, y un trazado como para dar cierto elemento de sombreado, ¿no? Y fíjense que es un árbol, es una vegetación alta, por acá también, ciertas líneas, y unos bachurados por ahí rapidito y digamos que hacemos la vegetación. Obviamente tienen que tener proporción con respecto a los elementos principales de edificatorios, por ejemplo, o si hablamos de la parte rural, pues también cierta vegetación. Recuerden que un árbol puede medir hasta 20, 30 metros de altura, o si son arbustos, pues puede medir de 40 centímetros a 2 metros, si fuese el caso. Entonces, allí nosotros vamos a ir como que estableciendo esas situaciones, ¿no? Esas proporciones. Igualmente, cómo es la figura o cómo serían el dibujo de algunos automóviles, etcétera, ¿ok? Entonces, recomiendo que vean eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, aprovechando que ya prácticamente estamos cerrando.
Por ahora no, profe, gracias. Ok, gracias María Paula. Gracias. No sé si Camila, Taliet quieren decir algo. No, profe, ninguna, gracias. Ok, Ninosca. Bien, entonces, No, profe, ninguna duda. Todo está claro. ok. Bueno, entonces les recomiendo ir participando, ir buscando información, participando en el Telegram, van colocando para que vayan saliendo de la actividad de foro de participación. Esperen a que yo entonces edite este video y lo cuelgue allí en la sección grabada. Y bueno, no me queda más que despedirme. Gracias Camila, Yalien y Nosca que están por aquí. Y María Paula también, que está por aquí. No sé si se me fue alguna de ustedes. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo webinar, que será la otra semana. ¿Ok? Perfecto, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien.